Shalom, bienvenidos todos, hermanos presentes aquí con nosotros en este día y también los que nos están escuchando a través de YouTube. Felicidades en este día precioso de Shabbat, porque cuando hacemos la grabación del mensaje que se presenta en vivo, pues siempre es en Shabbat, o casi siempre, a veces en otras fechas también. Bueno, hermanos, como se les había ofrecido, vamos a continuar con un análisis sencillo, somero, del libro de Yeshayahu. Pero como he dicho antes, no así de manera, ¿sabes? Verso por verso, sino tratando de extraer lecciones aplicables a nuestra vida diaria del libro de Yeshayahu. Por lo tanto, no vamos a analizar todos los versos, solamente algunos, incluso algunos pasajes también de otros profetas. Pero como ustedes saben que acostumbro, mis temas siempre son basados en la escritura, así que están repletos de pasajes bíblicos. Y vamos a comenzar mostrando acá en la pantalla el primero, en la lección número 4 de esta serie. Se titula Razonando para Justicia. Y el pasaje clave es Yeshaya 1:18. Vengan, dice, lleguemos a un entendimiento, dice Yahweh. Aunque sus pecados sean como la grana, pueden volverse blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, pueden volverse como blanca lana. Hermanos, qué hermoso pasaje y qué poético este pasaje y qué sublime el pensamiento de que es una metáfora, ¿verdad? Nuestros pecados son como la grana, rojos, pero pueden volverse blancos como la nieve. Nuestros pecados son rojos como el carmesí, pero pueden volverse como blanca lana. Grana y carmesí son simplemente dos tipos de rojo, ¿no? Dos tonalidades, creo yo, de rojo, que generalmente se compara eso con el pecado, ¿no? El rojo. Sin embargo, irónicamente, la salvación, la redención también se compara con rojo, en el sentido de sangre, ¿no? La sangre, que es roja, también representa redención, salvación, perdón de pecados. Y hermanos, Yahweh conoce los pecados de todas las personas y sin embargo no se aparta de ellas. Él razona con el pecador y porque conoce precisamente las debilidades de la humanidad, se pone a sí mismo al nivel de la humanidad para dialogar. En otras versiones aquí dice, dialoguemos juntos o algo así. Otras dicen, estemos a cuenta. Lo que aquí se traduce, lleguemos a un entendimiento. Y es que el Padre Todopoderoso, Yahweh Abim, nos trata como sus hijos. Nos trata como verdaderos hijos, ¿ve? Y está dispuesto a bajarse al nivel nuestro de la humanidad para dialogar con nosotros. Y básicamente ese es más o menos el tema de hoy, razonando para justicia. A ver qué nos trae, qué mensaje nos trae Yeshayahu en esta ocasión. El punto número 1 es la buena voluntad de corazón. En Yeshayahu capítulo 6 versos 8 al 10 que leemos para contestar esta pregunta. Recién purificado, luego de presenciar la visión del santuario celestial, ¿cuál fue la respuesta de Yeshayahu al llamado que le hizo Yahweh? Aquí está la respuesta. Entonces dice, escuché la voz de Yahweh que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Y dijo, ve y dile a ese pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Y miren bien, pero no comprendan. Haz insensible la mente de este pueblo. Ensordece sus oídos y ciega sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su mente y se arrepienta y se salve.
Hermanos, para entender ese lenguaje, hay que entender que grandes porciones de la escritura sagrada se expresan en digamos, en una figura de lenguaje que se llama ironía. ¿Ok? Ironía. Esto es como un estilo irónico. No es que en realidad él quiere que la gente peque, todo lo contrario. No es que quiere que se hagan insensibles, todo lo contrario. Pero este lenguaje irónico es como una reprensión para ellos, para el pueblo de Israel en este caso, y para todo el que peque igual que el pueblo de Israel. El profeta Yeshayahu había sido fortalecido para la obra que tenía delante de sí. Llevó consigo a través de toda su larga y ardua misión el recuerdo de esta visión. Por eso esa visión se le dio al principio y llevó siempre el recuerdo de esa tremenda visión cuando Yahweh le decía estas cosas. Y ese fue el mensaje de Yeshayahu para el pueblo de Israel, que estaba en apostasía en aquel tiempo, que se había apartado de Yahweh para adorar ídolos, para hacer sacrificios a imágenes, para rogar, pedir, orar a imágenes. Y no solamente imágenes de santos, como le llaman ahora, sino incluso imágenes de animales, imágenes y también de hombres y de mujeres. ¿Eh? Todo eso Yahweh lo consideraba apostasía. Apostasía quiere decir el apartarse de la senda correcta, el apartarse de Yahweh, el apartarse de la verdadera adoración y de la verdadera fe. Eso es apostasía. Y así, en esa condición de apostasía, estuvo el pueblo de Israel por muchos años, hasta que finalmente sucedió lo que dice ese verso. ¿Eh? No porque Yahweh lo quisiera que fuera así, sino porque el pueblo quiso que fuera así. Entonces oían y no entendían, miraban pero no comprendían, se hicieron insensibles, cerraron sus oídos y cerraron sus ojos para no oír ni ver. Hermanos, y así está el mundo de hoy. Fíjense cómo actúa la sociedad en la que vivimos. Fíjense cómo se conducen los pueblos en general. Fíjense cómo se conducen los gobiernos de estos pueblos. Totalmente, bueno, no voy a decir totalmente, pero grandemente corrompidos. Especialmente hablo ahora de los gobiernos, ¿verdad? Lo he dicho muchas veces, porque al igual que Yeshayahu, siento una carga en mi corazón de traer a la luz la corrupción que invade nuestros gobiernos, los gobiernos de casi todos los países, hermanos, empezando por de mi país y otros países semejantes, y quizás el país de ustedes también. Gobiernos dirigidos en algunos casos al menos, por bandas de delincuentes, aunque ellos no lo, ¿sabe? La gente no lo ve así, pero eso es lo que son, ladrones, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí el mensaje del pueblo, el mensaje que le da Yeshayahu al pueblo de Israel que estaba en apostasía, se aplica también, en cierta manera, al individuo, a la persona. A cada uno de nosotros se le puede aplicar. ¿Okay? En el punto siguiente, que es la B, debajo del punto 1, ¿cómo deberíamos nosotros también responder a la súplica de Yahweh hoy en día? En Hebreos 3, 12 al 15 dice, así que hermanos, tengan cuidado, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad, palabra clave, que los aparte del Elohim vivo. He visto mucha incredulidad en la gente y aún en algunos creyentes también. Más bien, exhórtense unos a otros cada día. Eso es lo que hacemos, tratamos de hacer acá, ¿verdad? Mientras dure ese hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser compañeros del Mashiach si de veras retenemos hasta el fin nuestra confianza del principio.
Mientras se dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en Meribá. Hermanos, qué detalle lindo veo aquí cuando dice que hemos llegado a ser compañeros del Mashiach. La apostasía ha llegado al punto, hermanos, que ahora dice que el Mashiach o el Cristo, como ellos le llaman, es Dios, es nuestro Dios. Válgame, lo he oído muchas veces en predicaciones, en la televisión, en gente hablando por ahí. Han hecho del hombre un Dios. Y ahora dicen que su Dios es Cristo. Hermanos, eso es parte de la apostasía, aunque ellos no se den cuenta. Y no es motivo para condenarlos, sino más bien motivo para llorar por ellos. Para llorar por ellos. Pero más todavía para orar por ellos. Porque están en un peligro grande. Ellos dicen, pero ¿cómo va a ser si Jesús es Dios? Ajá, ¿dónde dice eso? Esas son las enseñanzas equivocadas de la cristiandad. Y por eso es que miles de personas están saliendo de la cristiandad ahora, en este tiempo, y adhiriéndose a distintos grupos de adoradores de Yahweh, el Todopoderoso, que es el Padre de Yahshua. El Creador del cielo ha esperado ya por mucho tiempo, hermanos, la colaboración de sus agentes humanos. ¿Quiénes son sus agentes humanos? Los apóstoles ya no están aquí. Los ángeles no son humanos. Entonces, ¿quiénes son los agentes humanos de Yahweh hoy día? Yo quisiera que ustedes pudieran decir, aquí estoy yo, envíame a mí. Como dijo Yeshayahu, ¿verdad? Esos son los agentes humanos. Los que dicen, aquí estoy yo para proclamar la verdad al mundo. Esos son los agentes humanos. Hay una gran obra que hacer, hermanos. Cada persona que cree en la verdad debe ocupar su puesto y su lugar en las filas del ejército de Yahweh y decir, aquí estoy yo, envíame a mí. Yahweh está preguntando hoy a usted y a mí, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo quisiera decirle, aquí estoy yo, envíame a mí. Y yo quisiera que cada uno dijera eso también. Aquí estoy yo, envíame a mí. Al revés de Moshe, que cuando Yahweh lo comisionó para la obra que tenía que hacer, Moshe dijo, pero envía otro. ¿Qué dijo Moshe? Envía otro. ¿Por qué Moshe dijo eso? Porque era como, según dice la escritura, era como, ¿cómo se llama? Torpe. Dijo él mismo que era torpe de lengua. Probablemente eso quiere decir que era tartamudo o algo así, no sé. Eso no se sabe por qué dijo eso, pero era torpe de lengua. Probablemente era gago. No sé cómo se dice en otros países eso, ¿verdad? Gago, tartamudo o algo así. Eso es lo que especulan algunos eruditos, que era él. Es probable que no signifique nada de eso y que signifique, bueno, que yo no soy un gran orador. Quizá él quiso decir, yo no soy un gran orador, un líder, yo no soy un caudillo. Y hoy día podemos decir quizá nosotros lo mismo. Yo no soy un caudillo, no soy un líder, no soy un gran orador. Usted pone la televisión y ve unos programas de religiosos por ahí con oradores extraordinarios, con un verbo precioso y bueno, maravillosos. Yo no soy nada de eso. Y quizá usted tampoco. Usted que me está escuchando quizá piense igual, ¿verdad? Que usted no tiene ese mérito de ser un gran orador para ir al mundo a predicar. Eso es lo que pensaba Moshe. Y Yahweh dijo, no, tú eres el que vas ahí. En otras palabras, ¿verdad? Le dijo, no voy a enviar a otro, es a ti que voy a enviar. Y eso me parece que Yahweh le está diciendo a ustedes también y a mí. Hay un predicador en la televisión que yo admiro mucho cómo habla, no recuerdo el nombre ahora, que por cierto es multimillonario y un hombre muy bien parecido, me parece que es en inglés, parece que habla inglés británico, parece ser británico, pero es en Estados Unidos. Es un psicólogo y habla precioso ese hombre.
nosotros nos quedamos a nivel de los tobillos ante un hombre con ese verbo fluido y precioso. Pero eso no importa, Yahweh. Eso no es lo que él busca. Él busca a alguien que diga, aquí estoy yo, envíame a mí. Y eso es lo que quisiéramos. Y pienso que él quiere escuchar hoy también de parte de sus hijos. ¿Okay? Punto 2, razonamiento inteligente. Son solamente 5 puntos en este tema que vamos a ir poco a poco analizando y aplicando a nuestras vidas, que es lo más importante. ¿Cómo y por qué Yahweh nos hace una súplica de un modo lógico? Y es Isaías 1:18, el texto que leímos al principio. Dice, vengan, vengan, lleguemos a un entendimiento, o como dicen otras traducciones, vengan, razonemos juntos, dice Yahweh. Aunque sus pecados sean como la grana, ¿y quién no tiene pecado? Pueden volverse blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, pueden volverse como blanca lana. Qué lindo, hermanos. Qué preciosa esa promesa. Y esa promesa Él la cumple hoy en usted y en mí a través del Mesías Yahoshua. Su Hijo amado, para eso lo envió, para que sirviera como sacrificio expiatorio, como Mashiach ben Yosef, que estaba predicho por los profetas que habría de morir y derramar su sangre por el pueblo, por su pueblo. Así que Él está cumpliendo eso ahora mismo, hermanos, y haciendo nuestros pecados que son rojos, haciéndolos blancos como la nieve o como la lana. Yahweh requiere que su pueblo utilice la razón, no tanto los sentimientos. Hoy la gente confía mucho en los sentimientos y las emociones. Ellos creen que así es que se adora a Yahweh, con muchas emociones. No. Él quiere que su pueblo utilice su razón y que no dependa de impresiones o de sentimientos o de emociones. Si usted dice, bueno, es que yo no siento esa urgencia de compartir esta fe con otros, pues no se deje llevar por ese sentimiento. Su obra será fácil de entender. La obra de Yahweh es fácil de entender para todos sus hijos. Su enseñanza es tal que es entendida por los espíritus inteligentes. Está calculada para elevar la mente. Yahweh nos da inteligencia y una mente racional mediante la cual es posible aceptar y captar sus promesas y está listo para ayudarnos a formar un carácter fuerte. Hermanos, nunca diga, es que yo soy así. Cuando por ejemplo, su esposa, al hombre que es casado, ¿verdad? Su esposa puede ser que le recrimine, pero tú haces esto y le echa en cara sus defectos o sus actos negativos. Y el hombre dice, pero es que yo soy así. Eso es una mera excusa, hermanos. Una mera excusa. Somos así, es verdad, pero no hay que usar eso de excusa. Porque podemos hacer mejor de lo que hacemos. Solamente si mantenemos en la mirada, la vista puesta en Yahweh, nuestro Padre Yahweh, y en Yahushua, su Hijo y nuestro Salvador, nuestro hermano mayor. Él fue perfecto y te dirán, bueno, pero él fue perfecto y yo no. Así, no me diga. Por el hecho de que él fue perfecto es que pudo servir de sacrificio por nuestros pecados. Entonces esa perfección de él se nos imputa a nosotros, se nos acredita. Ese es el mensaje de la justificación por la fe, como lo llamó Shaul, el apóstol Pablo. El mensaje de la justificación por la fe es un mensaje de acreditación, de imputación. Se nos imputa la perfección de Yahoshua. Se nos imputa la santidad de Yahoshua. Se nos imputan los méritos de Yahoshua. Se nos atribuyen a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Yahweh no nos ve como somos, sino como es Yahoshua. Nos ve a través de Yahoshua.
Él no nos mira directamente como somos, sino como pudiéramos ser a través de Yahushua, el Mashiach, el Salvador, nuestro Redentor. Por eso a mí me gusta más la palabra Redentor que Salvador, aunque ambas son perfectas y correctas. Pero el Redentor, que se le aplica al Mesías varias veces en la Escritura, Él es nuestro Redentor. Y Redentor es un concepto hebraico del hermano mayor que redime a su hermano que cayó en esclavitud, por ejemplo. Uno de los casos. Yo tengo un estudio completo y abarcador sobre qué cosa es el Redentor. El Redentor es el que se casa con la viuda de su hermano que murió sin hijos. Eso estoy refiriéndome ahora a la Torá en tiempos antiguos. Redentor era el hermano que pagaba el precio de su hermano que había sido llevado cautivo, etcétera, y otras situaciones más. Entonces, Yahushua es nuestro Redentor, es nuestro hermano, no es nuestro Dios, no tiene nada que ver con ser nuestro Dios, como erróneamente le han puesto en la mente los cristianos, los maestros cristianos, al pobre pueblo que todo lo cree. Nuestro Dios es Yahweh, el Padre de Yahushua. Y estoy usando el término Dios que nunca, generalmente no lo usamos, pero lo uso a veces para que la gente, los hermanos cristianos capten, ¿verdad? De qué estoy hablando. Si le digo el Elohim, quizás muchos digan, pero ¿qué es eso de Elohim? De hecho, me lo han dicho. Entonces, debemos ver a Yahushua como eso, como nuestro hermano mayor que nos rescata del pecado, que nos rescata de la esclavitud, que nos rescata de la ignorancia, que nos rescata de la perdición, la destrucción, nos libera, nos libra. Ese es nuestro hermano mayor, Yahushua, de Nazaret, el Mashiach. ¿Ok? Eso es importante, hermanos. Quizás no es exactamente parte del tema, pero me viene a la mente que necesitamos hacer ese cambio de mentalidad y no estar adorando a hombres, a ningún hombre, ni siquiera a Yahushua. Yahushua es nuestro hermano, brother en inglés, aj en hebreo, adelphos en griego, y sigue por ahí en todos los idiomas. Es significativa esa palabra. ¿Ok? Y Él es el que hizo posible el rescate nuestro por medio de un precio que Él pagó. ¿Y ustedes saben cuál fue el precio que Él pagó? No fue $1.000.000 o de la moneda que sea, ¿verdad? Del país de ustedes. No fue el precio de $10 millones. No fue el precio de $1 billón. No, eso es una bagatela. Lo que Él pagó, el precio que Él pagó es muchísimo más, mucho más que todos esos números que acabo de mencionar. Pagó con la sangre de un ser inocente y perfecto, que vale, cuyo valor equivale a todo el valor del mundo y quizá del universo. Entonces no fue poca cosa lo que Él hizo por nosotros para librarnos de la muerte eterna, hermanos. Eso tiene un valor incalculable, incalculable. No se puede medir en palabras humanas. ¿Ok? Punto siguiente, B. Como la Besorá, que quiere decir la buena noticia, en griego se dice el evangelio, ¿cómo puede bendecirnos con una mayor claridad mental? Según de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está. El espíritu que nos ha dado Elohim, Yahweh, es un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, no de cobardía. Y a veces actuamos por cobardía, ustedes saben, ¿verdad? Somos humanos, todos somos imperfectos.
a veces actuamos y a veces dejamos de actuar. A veces no actuamos cuando debemos actuar por cobardía, porque a veces nos acobardamos. A veces decimos, pero yo no puedo, no sé. A veces siente usted digamos, el llamado así en su mente de ir allí y háblale a esa persona. Y te dice, pero es que yo no sé. ¿Cómo que no sabe? Usted sabe hablar. Solamente los hermanos sordos no pueden hablar, ¿verdad? No pueden hablar con la boca, pero incluso hablan con las manos y hacen señas. Todo el mundo puede hablar. Entonces no use esa excusa de que yo no sé, no puedo hablar, para hablarle a otros de la palabra, del reino, etcétera. Hay veces que no hay ni que hablar de eso. Usted le muestra amistad, compasión al que sufre, amistad, compañerismo al que está solo. Ah, y ese es un mensaje precioso. Con nuestros actos hablamos mejor que con nuestras palabras. Incluso a veces nuestras palabras pueden ser bonitas y nuestros actos son malos, negativos, y entonces dañan el bien que pueden hacer las palabras. ¿Cuál es la relación entre el corazón y la mente? En Hebreos 10:16 y en Yehezkel 36:26 dice, en Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esta frase es lo que se llama en gramática una endíades. Endíades quiere decir que se dice algo, un pensamiento, de dos maneras distintas. Lo mismo se dice, pero con palabras distintas. Y se dice dos veces. Aquí hay un ejemplo. Pondré mis leyes en sus corazones. Es un pensamiento, una afirmación. Y en sus mentes las escribiré. Es otra afirmación, pero ambas significan la misma cosa. Quiere decir que el corazón, cuando en la Biblia se habla de el corazón, no está hablando de ese órgano que es un músculo que bombea sangre. Se refiere a la mente. A la mente. Entonces, Yahweh nos promete que pondrá sus leyes en nuestra mente, que pondrá o escribirá sus leyes en nuestra mente. Eso es lo que está diciendo ahí. Y lo dice de dos maneras distintas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted si quiere dar un testimonio efectivo para al mundo, verdad? De la fe. Fácil. Bueno, quizás no sea fácil, pero es posible. Poner aquí en su mente las leyes de Yahweh. ¿Cómo se hace eso? Estudiando la palabra de Yahweh, leyendo y también oyendo a los que enseñan. ¿Ok? Si usted se dedica nada más que a escuchar, posiblemente no se eduque tanto en la palabra como si se dedica a leer el libro. Porque es más, pienso yo, no sé, es más permanente el concepto, los conceptos, lo que uno aprende es más permanente cuando lo aprende leyendo de la Biblia misma y no tanto como escuchando, ¿verdad? Lo que otros dicen. En Ezequiel 36:20 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Otra endíades. Tener un corazón nuevo quiere decir que tener un espíritu nuevo. Y Yahweh promete, eso es obra de él, no de nosotros, promete poner en nosotros una mente nueva, un espíritu nuevo, una mentalidad nueva. Eso lo hace mediante su espíritu de santidad. Y el espíritu de santidad no es una cosa que viene así del cielo y que le penetra a usted. No, el espíritu de santidad es la energía divina que el Padre pone en usted cuando usted estudia su palabra o escucha su palabra.
Así es que Él pone un corazón nuevo, y un espíritu nuevo en nosotros. Anoche yo me gocé muchísimo con los testimonios de algunos hermanos después del estudio que dimos relativo al reino. Y oí varios testimonios de hermanas y hermanos que alababan al Padre por este proceso por el cual Él los ha hecho pasar, de ir desaprendiendo doctrinas erróneas y aprendiendo la enseñanza nueva y correcta de la palabra del Todopoderoso. Cada vez que hermanos dan testimonio de eso, me emociona y me encanta escuchar eso. Yo, y ahí por ahí siguen hablando, ¿verdad? Cómo creían antes y ahora que han confrontado sus creencias con la palabra de Yahweh, ven que esto es otra cosa, que no es lo que le habían enseñado. No son las tradiciones de hombres que han enseñado por tantos años. No son las interpretaciones esotéricas y espiritualistas que enseñan muchos por ahí. Cuando ven lo que es verdaderamente la Torá, la palabra de Yahweh, se asombran y dicen, esto sí que es algo nuevo y extraordinario. Bueno, pues eso es el corazón nuevo, hermanos. No esperen que sea como un milagro así, de que de pronto yo me convierto en otra persona. No, ese es el milagro. Una actitud nueva, un espíritu nuevo, una inclinación nueva. Eso es lo que Yahweh pone en sus hijos cuando lo aceptan y cuando estudian su palabra. Así que el nuevo corazón es la nueva mente. Ya eso está claro. La mente es la voluntad. Hermano, ¿dónde está tu voluntad? ¿Dónde está tu voluntad? ¿Con Yahweh o con el adversario? ¿Dónde está tu voluntad? ¿Con la palabra escrita de Yahweh o con las tradiciones humanas que se inventan por ahí cada vez? Ustedes saben cómo se han inventado ahora la nueva teoría del Shabbat, el Shabbat lunar. Eso es nuevo. Ahora el Shabbat de la semana, del calendario de Enoch. Fantasías. Y a la gente como que le gusta más las fantasías que la verdad. Qué triste eso. No han recibido un corazón nuevo y una mente nueva. Pero es nuestro deber ayudarles, ¿verdad? No condenarlos por eso. Cada vez que un hermano me pregunta de eso, yo pues le respondo con cariño y con respeto, ¿verdad? Cuando preguntan de cualquier doctrina de estas erróneas que le han enseñado y siempre respetando sus sentimientos y su parecer. Ok. Punto 3. Palabras agudas, implicaciones serias. ¿Qué simple elección le fue dada a Yeshayah para explicar y qué elección similar nos es dada hoy a nosotros? En Isaías 1, 19 y 20 dice, si ustedes están de acuerdo, mire qué sencillo, si ustedes están de acuerdo y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si rehúsan y desobedecen, serán devorados por la espada, porque fue Yahweh quien habló. ¡Wow! Este fue el mensaje que le dio Yeshayahu al Israel apóstata de su tiempo. Y así resultó. Como rehusaron obedecer, fueron devorados por la espada y fueron también expatriados de su territorio, de su terreno, de su país. Y también en Josué 24, 14 y 15 dice, ahora pues reverencien a Yahweh y sírvanle con lealtad indivisa. Eliminen las deidades a las que sirvieron sus antepasados al otro lado del río y en Misraim, o sea, en Egipto. Y sírvanle a Yahweh. Pero si les parece mal servirle a Yahweh, escojan hoy a quién van a servir. Tiene que haber una elección. Si a las deidades a las que sirvieron sus padres al otro lado del río, o o las de los emoritas en cuya tierra están ustedes establecidos, pero yo y mi familia serviremos a Yahweh. Qué lindo, hermanos. Qué precioso pensamiento. Un desafío que le
lanza a este muchacho, Yahoshua. Él se llamaba igual que el Mesías, pero por culpa del griego lo conocemos como Josué. Esa palabra Josué no existe en toda la Biblia hebrea. Esa palabra Josué se creó en la traducción de la Biblia llamada, la traducción latina, ¿no? La Septuagint, perdón, se me escapa ahora el nombre, la traducción de la Biblia al latín, la Vulgata latina, fue donde se creó la palabra Josué. En la Biblia no existe esa palabra, y quiero decir, en la Biblia hebrea. Siempre se llamó Yahoshua, y cuando vinieron del cautiverio, que adoptaron el idioma arameo, entonces empezaron a llamar a Yahoshua Yeshua. Yeshua o Yahoshua fue un hombre de valor, de valentía, tremendo. De hecho, él fue el que introdujo a Israel en la tierra prometida, no fue Moshe. Ustedes saben eso. Eso es elemental. El que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida en Canaán no fue Moshe, fue Yahoshua, el que ahora llaman Josué. Y por eso es que este hombre Yahoshua vino a ser, digamos, tipo del Mashiach, que no es casualidad que se le dio el mismo nombre, Yahoshua de Nazaret. Solo que el primero era Yahoshua bin Nun, hijo de Nun, y el otro es Yahoshua Hanazarí, el nazareno. Pero uno es símbolo del otro. Y miren qué desafío le lanza al pueblo. Ustedes tienen que escogerle, parafraseando ahora lo que él dijo. Él les dice, mira, ustedes tienen que escoger. O le sirven a las deidades paganas o le sirven a Yahweh. Y entonces corona su desafío con su decisión propia. Pero yo y mi familia serviremos a Yahweh. Qué lindo, hermanos. Quiera Yahweh que podamos decir eso nosotros también, ¿verdad? Olvídese de los que rezan el rosario. Quiero decir, no se preocupe por los que rezan el rosario, por los que rezan las ruedas de oraciones, como lo hacen los hindúes, con los que le oran a las imágenes de yeso, de palo, de bronce, de lo que sea. No se preocupe por eso. Ellos tendrán su oportunidad, pero no haga como ellos hacen. Haga como hizo Yahoshua, Josué. Yo y mi familia serviremos a Yahweh. Y servir a Yahweh es obedecer sus mandamientos y hacer todo lo que Él nos manda, hasta donde podamos, con nuestras fuerzas débiles, ¿verdad? Pero Él, como yo he repetido tantas veces, Yahweh, o sea, es mejor, es preferible una obediencia parcial a una desobediencia total. Porque nos dicen, pero uno no puede observar todos los mandamientos que están ahí en la Torá. Y es verdad. No podemos observar todos los mandamientos de la Torá. No podemos. Pero sí podemos observar muchos de ellos. Y entonces no podemos dar una obediencia total, pero sí podemos dar una obediencia parcial. Y eso vale también. Porque Él nos acepta conforme a nuestras debilidades y a nuestra ignorancia y a nuestra, ¿sabes? Todo. No somos nadie delante de Él. Pero si hacemos algo de lo que Él enseña y dice que debemos hacer, Él nos acepta con brazos abiertos, como si hubiéramos cumplido toda la Torá. Eso es lo que proclama Shaul, el enviado Shaul, el apóstol Pablo, en sus cartas, cuando habla de la justificación por la fe, que se nos acredita a nosotros la obediencia de Yahoshua. No solamente su sacrificio, se nos acredita, se nos imputa a nosotros la obediencia de Él. Por eso cuando a mí me preguntan, varias veces me han preguntado, amigos y enemigos, me han preguntado, ¿tú estás circuncidado? Yo digo, sí, porque se me ha imputado, se me ha acreditado a mi cuenta la circuncisión del Mashiach, y eso sí que vale.
Eso sí que vale. Eso es igual que si yo me hubiera circuncidado. ¿Eh? Y así, eso es lo que significa la justicia imputada, que se nos acredita la justicia de Yahushua, la perfección de Yahushua se nos acredita, la obediencia de Yahushua se nos acredita a nuestra cuenta. ¿Ve? Qué lindo, hermanos, es un mensaje glorioso de esperanza. Podemos tener esperanza basados en ese mensaje de la Sagrada Escritura. Ok, vamos al punto siguiente. ¿Qué pecados del pueblo de Yahweh fueron mencionados entonces por el profeta? Yeshayahu 1, 21 a 23 dice, hay un lamento. Ella, cuando dice ella se refiere a la nación de Israel, se ha convertido en ramera, la ciudad fiel que estaba llena de derecho, donde habitaba la justicia, pero ahora la habitan asesinos. Wow. Lo que decía yo al principio relativo a nuestros gobiernos modernos. Tu plata se ha convertido en escoria. Tu vino está diluido con agua. Un vino diluido con agua no tiene sabor. A nadie le gusta eso. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Oh. Cada uno ávido de regalos y codicioso de obsequios. No defienden el caso del huérfano y nunca llega a ellos la causa de la viuda. Ay, hermanos, resuena en mis oídos, con estas palabras resuena en mis oídos todavía la queja del pueblo, de mi pueblo acá en Puerto Rico, respecto a sus gobernantes corruptos, rebeldes y compañeros de ladrones. Una persona aquí en nuestro gobierno le ponía un sueldo a uno de sus asistentes, perdón, a uno de sus asistentes, un sueldo altísimo. Y le decía, pero cuando tú recibas el cheque, me tienes que darme una parte de eso. Miren qué ladrones. Y no fue uno solo que hacía eso, varios. ¿Eh? Cada uno ha habido de regalos y codiciosos de obsequios. ¿Y cuántas casas de los hermanos que sufrieron el desastre del huracán aquel que pasó por Puerto Rico y destruyó casas, muchas casas, y luego los temblores de tierra que destruyeron también casas? ¿Cuántos de esos han arreglado el gobierno a esas personas? Si acaso unas poquitas, la gran mayoría no han hecho nada. Nada, porque no hay dinero. No, no es por eso. Hay millones de dólares en las arcas de nuestro gobierno. ¿Y qué han hecho con esos millones que nos ha dado al gobierno de mi país el gobierno de los Estados Unidos de América? ¿Qué han hecho? Nada. Y esto que yo estoy diciendo lo dicen también los comentaristas de noticias aquí en mi país, los expertos en todas estas cosas. Eso es lo que ellos dicen. ¿Qué ha hecho el gobierno? Nada. Con millones de dólares ahí en las arcas. Es increíble. Y por eso no lo digo yo, lo dicen todos los días los comentaristas de noticias aquí, los que nos gobernaban este año pasado, porque ahora empezó un gobierno nuevo. Los que nos gobernaban eran una banda de ladrones. Y así le hablaba Isaías al pueblo, igual. Ese es el mensaje de Isaías. Existe en nuestra sociedad moderna un grave pecado, la autosuficiencia, la justicia propia, sentir que son justos, porque todos ellos cuando se les llama la atención dicen, no, todo está bien, yo actúo correctamente. Y que todas sus acciones son meritorias cuando están lejos de albergar un espíritu recto hacia el Creador o hacia nuestros hermanos. Los tales no practican el espíritu de la verdad y quieren gobernar a otros. Claro, estamos hablando mucho ya contra el gobierno, pero bueno, es que se lo merecen. Pero también todo esto aplica a nosotros en el sentido espiritual, ¿saben? Quizás no seamos ladrones literalmente, quizás no seamos opresores literalmente, ¿verdad? Lo más seguro es que no seamos de esa clase de personas literalmente, pero espiritualmente hablando, cometemos errores graves también, ¿ok?
Y ese es el llamado, por lo tanto, ese llamado de Yeshayahu es para nosotros también. Ok. Bueno, proseguimos. Vamos a detener un momentito la grabación para ver si arreglamos algo aquí que está funcionando mal. Bueno, no veo cómo se puede hacer. Vamos a proseguir. Una obra minuciosa e inteligente ha de hacerse. ¿Qué es necesario a fin de que tengamos pleno arrepentimiento? Salmo 119, 18 nos dice algo importante. Abre mis ojos, dice el salmista, para que perciba las maravillas de tu Torah. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle al Padre, al Creador, que abra nuestros ojos para que podamos percibir las maravillas de su Torah, de su enseñanza. El creyente debe mirar de frente al espejo, que es la ley de Yahweh, y reconocer los defectos de su carácter moral y dejar a un lado sus pecados, lavando las vestiduras de su carácter en la sangre del Cordero. La influencia del Evangelio es la esperanza, y ese Evangelio de esperanza nos llevará al pecador a ver la salvación del Mesías como un mero asunto de gracia gratuita que le permite seguir viviendo en violación de la ley de Yahweh. Mejor dicho, no llevará al pecador a eso, ¿verdad? Cuando en su mente brille la luz de la verdad y entienda completamente las exigencias de Yahweh, las exigencias que él pone a sus hijos, reformará sus actos. Se hará leal a Yahweh mediante la fuerza que obtenga de su Salvador y vivirá una vida nueva y más pura. Ok. Un anticipo de la verdadera armonía. Tenemos aquí en la última parte de nuestro estudio. Veamos cuál es el nivel de ferviente arrepentimiento que Yahweh espera ver en nosotros, los que vivimos en este periodo de la historia terrenal. Revelación 3:19 dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Hermanos, una obra grande tiene que hacerse en favor del remanente de Israel. Muchos de los que componen el pueblo de Israel se espacían en cosas pequeñas. Nos rodean legiones de ángeles malos y están tratando de esparcir sus espantosas tinieblas a fin de apresarnos en sus lazos. Y algunos se dedican a cosas pequeñas y malgastan su tiempo en tonterías. Pero usted dirá, no, pero usted no está hablando de mí. No sé si estoy hablando de usted. Estoy hablando de algunos que en vez de dedicarse a las cosas importantes de la vida, se dedican a tonterías. Y los hay, de que los hay, como dice el refrán, ¿verdad? Pero hay algo en este pasaje que me llama la atención mucho. Yo te aconsejo, y está hablando aquí el Mashiach glorificado a través de Yohanan, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Ese oro es símbolo del carácter. Y vestiduras blancas para que te vistas. Esas vestiduras blancas son símbolo de las buenas obras, de los actos. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Eso me enseña que la desnudez es vergonzosa. O sea, la desnudez, obviamente, en público, ¿verdad? Entonces, hoy día que tantas personas, principalmente mujeres, no exclusivamente mujeres, pero sí principalmente mujeres, han perdido la capacidad de avergonzarse. Uy, palabra fuerte esa, ¿verdad? Pero es la realidad. Exhiben su cuerpo así como que eso no es nada. Exhiben sus pechos, en parte, ¿verdad? Exhiben sus muslos. No han perdido la capacidad de abochornarse. Wow. Están tratando de esparcir
los ángeles malos, sus espantosas tinieblas. Por eso dice el testigo fiel y verdadero, que es el que escribe esto, o el que dicta estas palabras, para que te vistas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hermanos, hay que cuidarse de eso. Yo conozco una persona y podríamos decir una familia que ha zozobrado en cuanto a la fe por ese asunto. Le gustaban las modas, le gustaba exhibirse a la mujer. Le molestaba que la corrigieran. Y no quiero decir más, pero han zozobrado. Se han ido a pique, como dicen los pescadores, cuando un bote o un barco se hunde en el mar, dicen la gente de la playa o los pescadores, dicen que se fue a pique. Eso ha pasado con familias que se han rebelado contra la enseñanza de Yahweh en su palabra. Por lo tanto, hermanos, pues esto que estamos hablando no es poca cosa. Hay algunos detalles de estos que no aplican a ustedes. Ok, perfecto. Pero siempre hay alguien que anda chueco, como dicen en México. No sé si hay otra palabra hay, ¿verdad? Hay algunos que andan chuecos, algunos que andan como el borracho, para allá y para acá, para allá y para acá. Obedezco y desobedezco. Hago lo que dice Yahweh y hago lo que me da la gana. Y algunos viven así, desgraciadamente. Pero no estamos aquí para condenarlos. Yo no los condeno. No. Yo los invito a enderezar sus caminos. Yo los invito a mejorar, a abrir su corazón y su mente a la influencia del Espíritu de Santidad para que cambie sus vidas. Esa es la invitación del Padre para sus hijos hoy, y que digamos, como dijo Yahoshua, el hijo de Nun, ustedes escojan a quién van a servir, pero yo y mi familia ya hemos escogido servir a Yahweh. Que el Todopoderoso Yahweh sea juez de nosotros, porque Él es misericordioso. Cuando nosotros juzgamos a los demás, no somos misericordiosos, pero Él es misericordioso. Por eso yo prefiero que me juzgue Él y que no me juzguen los hombres. ¿Ok? Entonces, queridos hermanos, después de este estudio, que más bien ha sido como una reflexión, pues espero que el Padre nos bendiga grandemente y abra nuestros ojos para que veamos las maravillas de su Torá, y que ponga en nosotros un espíritu nuevo, y que ponga en nuestra mente un espíritu y una actitud nueva. No una actitud de incredulidad, sino de fe. No una actitud de estar dudándolo todo. Hay gente que todo lo duda. No. Tenemos que ser como los niños también. Que estemos dispuestos a entender, a recibir la enseñanza, y poco a poco iremos entendiendo, ¿verdad? A veces no la entendemos de momento, pero si la aceptamos, el Padre nos irá aumentando el conocimiento y nos irá abriendo la mente para que entendamos. Y los estudios que damos acá en la Asamblea de Yahweh y en otros grupos también, nunca hemos dicho que somos exclusivos, pero yo hablo de lo que sabemos acá. Si ustedes asisten a nuestros estudios, pues pueden aprender algo más. Y nosotros tenemos estudios de las Escrituras los martes, miércoles en la noche, jueves y viernes, todos en la noche, más o menos 7 u 8 de hora de Venezuela. Y los sábados de mañana, de 10 a 12, hora de Venezuela también, y de Puerto Rico. Y así pues poco a poco vamos aprendiendo, ¿verdad? Los que son más nuevos. Hay unos acá entre nosotros que ya son maestros, pero estoy hablando de los más nuevos, necesitan estudiar más. Y con eso los dejo, queridos hermanos, con ese pensamiento, que
que proyectó o dijo Yahushua, el hijo de Nun. Yo y mi familia serviremos a Yahweh. Qué lindo, que esa sea nuestra decisión hoy y que podamos ser fieles a esa decisión. El Todopoderoso Yahweh los bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Shalom.